Café es inmigración. Preste mucha atención a este tema. Durante mucho tiempo, familias inmigrantes se valían de una posibilidad en la ley de extranjería para regularizar su situación. Es complejo el tema y casi que antimoral porque algunos lo ven como que tener un hijo para regularizar la situación. Tiene distintas miradas. En todo caso, últimamente las cosas han cambiado. Hay novedades en materia de inmigración, especialmente en la comunidad valenciana. Novedades en una nueva interpretación por parte de Registro Civil para aquellos hijos de inmigrantes que nacen precisamente en Valencia y otros territorios de España. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahita, especializada en extranjería. Una vez más nos acompaña aquí en el Café Mañanero para abordar esta situación que se torna preocupante. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando concretamente con las familias de inmigrantes, especialmente aquellas que no tienen los papeles para residir y trabajar, pero que deciden tener un hijo en este territorio y que están encontrando inconvenientes en registro civil a la hora de obtener la nacionalidad española? Gracias por... Buenos días, Jorge. Hola, Jorge. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Estamos hablando de lo que actualmente el Código Civil establece, nacionalidad por simple presunción para una determinada nacionalidades. Esto implica que la nacionalidad de origen no otorga, en este caso, a los bebés nacidos en territorio español de estos extranjeros, la nacionalidad de los padres, sino que sería la nacionalidad del lugar de nacimiento, es decir, España. En este caso que nos planteamos, que por ejemplo la mayoría de casos que todos estamos escuchando es los colombianos, personas Es la extranjeras nacionalidad más afectada. más afectadas, sobre todo porque todos sabemos que es un mayor número que hay, sobre todo en la comunidad valenciana. En este caso, ¿qué está pasando? Pues el niño nace, apátrida, si lo registramos su nacimiento, ya sea en el hospital, en el registro civil. Posteriormente se va al consulado que nos den documentación donde padre y madre son colombianos y que el niño no es colombiano, sino que no tiene una nacionalidad. Nos íbamos con estos documentos legalizados, apostillados perfectamente al registro civil oportuno. Presentábamos registro civil de padres, el certificado de que el niño ha nacido aquí, pasaporte, empadronamiento y ya está. A partir del 1 de octubre la sorpresa llega, donde nos dicen que lastimosamente esto está cambiando, que es normativa que se tiene ya y que para que el niño pueda ser, el niño o niña que nace sea español, requiere que el padre o la madre tenga una residencia aquí. Estoy viendo casos que lastimosamente niños que han nacido, por ejemplo, en agosto o septiembre, no tenían cita sino hasta octubre o noviembre, se les está denegando esta nacionalidad. También, no solamente en Valencia capital, ya se está extendiendo a más pueblos y a otras partes de España. ¿Qué problema nos encontramos? Que Colombia dice que si leemos, es verdad que se tiene que podía dar la nacionalidad colombiana. España dice que es verdad que en este caso no solo Colombia, sino el listado de nacionalidades que lo permitía, los padres iban, digamos que de mala fe, a los consulados a denegar o a no inscribirlos como su nacionalidad de origen. De tal manera que luego se desplazaban en los registros civiles sabiendo que de esta manera iban a obtener nacionalidad española a sus hijos y posteriormente ellos una residencia, en este caso por arraigo familiar. Entonces, que de mala fe se va, no se inscribe a los niños, por ejemplo, como colombianos, porque Colombia nunca les deniega esa posibilidad, sino que los padres lo hacen actuando premeditadamente y para tener un beneficio. ¿Qué hay de malo en esto, Luz? Vale, vamos a ver, es verdad que Colombia y España, cuando España intentaba hacer esto con determinados países y sobre todo seguimos hablando, no solo es para colombianos, sino para otros países, sino que Colombia es lo que más escuchamos. Se suponía que España quería que estos hijos de migrantes nacidos en España vivieran, estuvieran aquí, repoblaran España.
Ahora bien, ¿qué problema nos estamos encontrando? Que estos padres tienen residencia, nacionalidad a los 4 o 5 años, regresan a Colombia, pues su país de origen, o se van a otro país de Europa o a Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, esa libertad que tenemos de movimiento y el hecho de que lastimosamente se han visto casos que los padres obtienen, traen al mundo a un niño simplemente por tener papeles, no porque realmente se quiera. Entonces tenemos que sopesar y poner en una balanza todo lo bueno, todo lo malo. Hay muchísimos casos afectados porque también hay muchas familias que, por ejemplo, están aquí muchos años y deciden tener un hijo y ese hijo no va a ser español. Pero también está la otra cara de la moneda. Chicas que llegan con 7, 8 meses de embarazo y dan a luz aquí simplemente porque saben que aquí pueden tener papeles. Es verdad que uno puede evidenciar en el transporte público, en las calles, muchas mujeres latinoamericanas, en este caso, bueno, colombianas principalmente, en estado de Sí, embarazo o con niños recién nacidos. Entonces se estaría presentando esta situación. Esta no es una novedad, que incluso muchas familias escojan el camino de tener un hijo y haciendo uso de lo que hay en la ley de extranjería, que eso no es que se lo invente el inmigrante, eso está ahí en la ley, pues logran regularizar su situación o por esa vía obtienen los papeles, lo correcto. cual, desde luego, sí, uno entiende que cada familia debe armar un proyecto de vida y escoger el tiempo en el que tener esa familia. Pues es un poco controvertido, pero lo otro es que cada familia también tiene derecho a buscar lo mejor para sus hijos, Claro, en este caso, ¿no? Y escogen así España para es. tener una familia. Ven que este es un país que además le viene bien porque tiene un déficit de natalidad muy importante y una tasa de envejecimiento que alcanza a preocupar a las autoridades. Y por eso las autoridades, los gobiernos se venían haciendo como una especie de vista gorda. Es decir, esto no es nuevo o eran flexibles en este sentido. Pero usted me está diciendo, Luz, que no está repercutiendo como una solución porque luego los colombianos bien regresan a Colombia o se van a otros países. ¿Y cuál es el beneficio entonces si luego se van? Vale, ¿O ese es cuál el es el beneficio problema. para estas familias y para estos niños? Claro, el beneficio cuál es que el niño les ha abierto las puertas a ser ciudadanos españoles de manera más pronta, sin tener que esperar 4 o 5 años, sino que en el término de 3 años lo pueden hacer. O por ejemplo, y se les abren las puertas a ser una vez españoles, irse emigrar más fácilmente al resto de Europa o irse emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos ya como españoles. Al final ese es el gran beneficio que tienen los padres y también aquí el beneficio es que tengo un bebé, no va a ser una carga para el Estado español porque yo ya puedo trabajar, puedo residir aquí legalmente y por tanto voy a poder cotizar a la seguridad social. Pero claro, se ha visto que esto no es así y también volvemos a reiterarlo, que en muchos casos se dan simplemente tener un niño por papeles y esto no puede permitirse. Claro. Luego también es cierto que si la persona decide irse a Alemania, a Reino Unido, como lo hacen también muchos españoles, Españoles, es correcto. porque también España no le da todas las garantías en que realmente buscan. Hasta ahí las cosas bien. No hemos hecho Así es. otra cosa que repasar el panorama, Luz. Pero como decíamos al principio, la novedad es que en algunas comunidades se está cambiando de criterio. Quisiera saber si este criterio se está extendiendo por el territorio español y a día de hoy, cómo están las cosas, dónde Vale. están teniendo los inmigrantes inconvenientes a la hora de inscribir a sus hijos como españoles o tener la nacionalidad como españoles. Eh, Estamos hablando desde luego aquellos inmigrantes que están en situación irregular. Claro, Jorge, hay que tener en cuenta que Valencia Valencia como tal no fue pionera en esto. Ya teníamos casos en Murcia, en Zaragoza, por ejemplo, en algunas partes del norte de España, pero poco a poco se ha ido extendiendo y ya les vengo a decir que ya se irá extendiendo más al resto de España a mediados de este año y posiblemente sea la norma general. Entonces, es verdad, por Pero esto es ejemplo, política del gobierno, Luz, o es vale, decisión según nos del han Poder Judicial.
No, es política del gobierno, registros civiles. Madrid, estoy esperando todavía que respuesta de Madrid Central para que me determinen realmente qué va a pasar, si hay alguna solución. Hay muchísimos expedientes en recurso ya, pero claro, sería un recurso, pero tendríamos que llegar hasta un tribunal, porque ya hacemos un recurso ante el registro civil y nos contestan lo mismo, ya tenemos que subir a instancias superiores. Al final esto va a ser la norma generalizada, a la espera de que nos comprueben realmente qué está pasando y cómo vamos a poder solucionarlo, porque claro, muchísimos países se van a ver perjudicados. Luz, ¿desde cuándo se vienen denegando la nacionalidad en registro civil a estos niños, hijos de inmigrantes en la Comunidad Valenciana, que tengo entendido fue donde surgió todo, ¿no? Vale, no, es verdad que tenemos algunos casos ya anteriores de otras comunidades pero eran algunos casos puntuales y no pasaba nada. Íbamos al juzgado, perfecto, pero se ha ido extendiendo todo y aquí en Valencia capital como tal y en algunos pueblos de la provincia donde más está sonando. A partir del 1 de octubre llegó esta directiva, ¿no? En principio no pensábamos que fuera real, pero efectivamente constatamos con consulado colombiano aquí en Valencia y nos dijeron que sí, pero que era una directiva unilateral, eran unas instrucciones que eran de parte del gobierno español que las había tomado, pero Colombia también tenía conocimiento de ello. Explíquenos un poco más este punto. Una directiva del gobierno español. ¿Quién toma estas decisiones? Vale, todo eso es, eso es en Madrid Central, eso es el ministerio, este es el El registro civil Ministerio del Interior. central. Claro, eso ya es a partir de ellos donde determinan y ven que algo está pasando, que realmente se está utilizando esta figura de una manera incorrecta y que leyendo, haciendo una interpretación más extensiva del Código Civil de cada país y en concreto en este caso que más suena es Colombia, podemos determinar que Colombia nunca le niega a estos niños nacidos de colombianos en el extranjero la nacionalidad colombiana, sino que los padres buscan una manera, una artimaña para poder hacerlo. Luz, hace pocos días, menos de un mes, estuve en el Consulado de Colombia en Madrid haciendo una Ujú. entrevista al cónsul, Rodrigo Pinzón, pero antes tuve la oportunidad de hablar con varios usuarios, muchos usuarios, familias que estaban esperando, precisamente haciendo ese trámite. Les pregunté si tenían algún inconveniente con registro civil a la hora de inscribir a sus niños, a sus bebés, a la hora de obtener la nacionalidad española y me dijeron que no. Es decir, No, en Madrid no no. se presenta esa situación. ¿Por qué en Madrid no y en Valencia sí y en otros territorios? Vale, hay que tener en cuenta que hay unas competencias delegadas en cada comunidad y estas competencias, pues cada registro civil puede determinar sus criterios y esta es la causa de que en algunos registros se pueda, en otros no. Hoy estamos cruzando los dedos a ver qué va a pasar en Cataluña con el traslado de competencias. Así es. Estamos a la espera de conocer los detalles de este acuerdo entre el gobierno central y el gobierno regional, o más bien un partido político. Ujú. Junts es un partido que ha mostrado casi siempre hostilidad hacia la inmigración, hace parte de esa lista de partidos políticos que hay en Europa que son críticos con la inmigración. No sabemos qué va a pasar y estamos viendo que incluso antes de llegar a este punto ya hay también territorios de España nuevos conceptos que complican el- la vida de las personas inmigrantes. Hace unos días, Luz, dábamos cuenta también que en registro civil se estaba presentando un inconveniente, ¿no? Eh, Continúa, porque sigo recibiendo aquí las quejas, pero aquí ya era un problema concretamente de el Consulado de Colombia en Valencia. Decía, aclaraba usted que no era que habían cambiado de criterio en registro civil, sino que simplemente para la conformación de parejas de hecho, que también es una vía para regularizar Correcto. personas inmigrantes, eh, había que legalizar el documento y no apostillarlo. El inconveniente estaba Efectivamente. provocando que el Consulado de Colombia lo apostillaba
Y realmente aquí en Legalizar. español lo que se necesitaba era legalizarlo. Por favor, repasemos esta noticia porque es muy importante, porque mucha gente está Vale, confundida y no sabe qué hacer y el exacto. consulado de Colombia no les aclara este tema. Vale, hay que tener en cuenta que si cogemos ya la normativa que no lo dice, queda claro, los documentos emitidos en un consulado, eso quiere decir, yo voy a emitir un certificado penal, por ejemplo, pero ese certificado penal directamente viene de Colombia, lo emite en la sede colombiana, se apostilla. Ahora bien, este documento que viene firmado por el cónsul o el cónsul que está ahí reemplazándole, tiene que ser legalizado, no apostillado, Y porque debe los ser eso. documentos, exacto, documentos emitidos directamente por consulados con su firma y todo lo que nos den, deben de ser legalizados. Es la normativa. Tenemos que ir a Madrid, tenemos que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores o también podemos, si no podemos desplazarnos o no tienen un representante legal, un abogado que vaya por ustedes, se puede enviar con un sobre prepagado, un sobre de retorno, se paga lo que cobren en correo, si no lo regresarán con un sello y una firma. Ya está. Esto es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con los certificados de soltería, por ejemplo, en Perú, con los antecedentes penales que sí los emite los antecedentes penales, por ejemplo, en Perú, los emiten directamente en consulado con su firma consular o también, por ejemplo, pasa con Bolivia. Entonces hay que distinguir el documento, si viene emitido directamente por el país de origen o se emite aquí en consulado, entendiendo emisión, firma consular, dice que es de aquí de Valencia o de Madrid. Entonces esos documentos son los que tenemos que legalizar y no apostillar. ¿Cuál es la diferencia de la apostilla y la legalización? Si se entiende que la apostilla evidentemente también es la validez de un documento. ¿Y para qué Claro. se utiliza la apostilla y para qué casos se utiliza Vale, la legalización? Aunque ya ha dado ambos información son, sobre el tema. claro, ambos son válidos, sino como estamos hablando. La legalización se realiza en el mismo país de destino. Por ejemplo, en España lo emite y determina que ese documento emitido en su territorio es legal y tiene validez aquí en España, igual que la postilla se emite en el país de origen y determina que tiene validez en el extranjero. Muy bien. Luz, en todo caso, recapitulamos, ¿no? A día de hoy, entonces, ¿qué deben hacer las familias que están teniendo niños? Vamos a ponernos en el lugar de una embarazada que muy Sí. pronto va a dar a luz en Valencia. ¿Qué debe hacer para obtener la nacionalidad española? Por Vale, presunción, por, ¿no? vale, por término general, vamos a decir que el niño no tiene, lo que nace no tiene ninguna nacionalidad. Se registra su nacimiento, más no se va a obtener su nacionalidad en ese momento. Posteriormente sacamos cita, ya sabemos que es bastante fácil aquí en Valencia sacar cita en el consulado de Colombia, en determinados consulados, ya sabemos lo complicado que es, solamente los lunes a las 8 de la mañana. O llevamos, en este caso, para esta simple presunción, llevamos en un sobre los documentos, nos dan cita, emiten el certificado de que el bebé no ha sido registrado, en este caso como colombiano, que los padres son colombianos y todos estos documentos se legalizan y posteriormente se presentan en el registro civil donde estemos empadronados. Una vez allí, por término general y como iba todo correctamente, nos daban directamente después de un tiempo. Aquí en Valencia Capital estaban tardando 2 meses, perdón, 2 días, 3 días. Pero en otros pueblos, por ejemplo, pueden tardar 6, 8 meses en que nos den este resultado. Y allí, si todo sale favorable, el niño será ya español. Pero si no sale favorable, entonces empezaremos a hacer todo este proceso de recursos, instancias para lograr, si es posible, y alegar que el niño está desamparado, que no tiene nacionalidad y que por tanto le corresponde la nacionalidad española. Estamos hablando de que se tiene que iniciar un proceso de regularización del bebé. Correcto. Primero el bebé tiene que ser español y esto no se adquiere automáticamente. Como tiene que tener un proceso, pasar por registro civil, es ahí donde viene toda esta odisea
y el problema que nos estamos encontrando, porque muchos padres piensan, bien, voy al registro civil de Valencia porque era muy famoso, porque en 2, 3 días lo teníamos, perfecto. Después, en prácticamente 3 meses éramos ya legales, ya teníamos una residencia de arraigo familiar, pero ahora esto no está pasando y se alargan meses o años. Meses o años. Luz, ha Claro, cambiado totalmente sí, el panorama. Entonces, aquí, correcto. familias, si es que están eligiendo un territorio donde eh, tener una, donde tener hijos, que se lo piensen en el caso de Valencia, se han complicado las cosas por ese cambio de criterio en registro civil, porque luego solicitar una cita en el consulado de Colombia es muy complicado, es muy Complicadísimo. difícil. Este consulado funciona muy mal, no es el caso de Madrid, donde las personas pueden ir. eh, Sí, de un y- día de semana para otro, la verdad. sí, estuvimos Sí. comprobando, estuvimos hablando, de hecho, con las familias allí en la Ujú. sala de espera y todo muy tranquilo. Se hace la fila dentro Sí, del una consulado. maravilla. No es en el caso de Valencia, que acá los ponen a plena sol y agua, las madres allí con los bebés en los brazos, nadie se compadece de Sí, ellas, o correcto. embarazadas. Es un desastre. Sin muchos inconvenientes y ya lo notábamos incluso hasta para la conformación de parejas de hecho, no se da la información adecuada. Luz, no sé si para este caso usted, bueno, pues sí puede darnos la información también, Sí, a sí, la asesoría. vale. Nada, con este caso, Jorge, tener paciencia, si queremos llegar a un tribunal se puede llegar, pero no como todo, no se tiene la certeza de que cambie criterios y que se extienda para todos y que sigan esa teoría en toda España, que es lo que estoy viendo yo, que se va a extender y seguirá extendiéndose a todo el territorio. Pero bueno, si están dispuestos a luchar, ya saben que no va a ser un camino fácil. Y nada, porque mis redes sociales, PV Bogadas, mi número de móvil 658-969-614. Estamos en San Ignacio de Loyola 21 Entre Suelos, Valencia Capital, y atendemos con cita previa. Y estas semanas han sido una locura con esto de la Dana, pero bueno, poco a poco intentaremos volver a la normalidad. ¿Cómo va el tema, Luz? No puedo dejar de Uf, preguntarle. Yo no vale. voy a tocar el tema, pero Las redes sociales hacen mucho daño porque dicen, ya ha salido un expediente, no ha salido, dejó de salir. Es verdad que los primeros 2, 3 días sí, se resolvieron expedientes que se presentaron 14, 15 simplemente. También eran expedientes que estaban ya en trámite y que se reconvirtieron, es decir, eran arraigos sociales y pasaron a DANA, arraigos de formación. Eso sí que hemos recibido muchas resoluciones, pero realmente, Jorge, de todos los expedientes que hemos presentado desde este despacho, hemos recibido muy poca respuesta todavía. Así que yo les digo que tengamos paciencia, que hay un tiempo hasta el 14 de mayo para presentar los expedientes y que extranjería está saturada. bueno, pero es que apenas estamos hablando de 1 o 2 semanas, ¿no? Que llevamos de Claro, pero clima. hay que tener en cuenta, Jorge, que ya en la primera semana se habían superado más de 20.000 solicitudes. Estamos presentando solicitudes que cumplen requisitos correctos, pero ya tengo conocimiento que en otros sitios están presentando solicitudes que no cumplen requisitos. Contratos de alquiler que no tienen validez, copias de facturas, fotos y demás. Eso no es válido, pero aún siguen insistiendo. Muy bien, Luz. Permítame, una vez más, la forma de contactar con usted directamente. Sé que tiene un WhatsApp donde le pueden Sí. enviar mensajes. En mi WhatsApp, sí, 658-969614. Me escriben y estamos intentando lo más pronto posible contestarles. Estamos bastante saturados y les pido disculpas, pero lo intentaremos lo más pronto posible. Simplemente quería, Luz, para finalizar, que corroborara esto, refiriéndome a los distintos temas que hemos abordado hoy respecto a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes que nacen en territorio valenciano y otras partes de España. No ha desaparecido ese derecho del niño, solo que ahora cuesta más. Evidentemente hay que recurrir a un Correcto, abogado que conozca el panorama, ahí están sus servicios. Y por otra parte, con relación a lo de la DANA, pues también es cuestión de contar con una buena asesoría para presentar toda la documentación en regla y también un poco de paciencia, ¿no? Era de esperarse esa avalancha correcto. de Sí, solicitudes que tenemos entendido que la bastante. administración tiene bastante trabajo por resolver. Correcto, Jorge. Entonces, nada, gracias de nuevo, Jorge, a todos
y a ti en especial, y vamos a ver cómo se va desarrollando todos estos temas. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, también es administradora de empresas, tiene muchos años de experiencia en materia de extranjería, trabajando con población inmigrante y también aquí en el Café Mañanero. Luz, feliz día. Gracias a ti, Jorge, y a todos. Buen día.